El viento aullaba como una bestia herida, clavando agujas de hielo en cualquier piel expuesta. Adam se ajustó aún más la capucha forrada de piel alrededor del rostro, entrecerrando los ojos en medio de una luz casi blanca. 3 años en ese páramo helado le habían enseñado a leer las tormentas. Este sería malo, posiblemente el peor de la temporada. Aceleró el paso. El cadáver del cabello de nieve que había atrapado colgaba sobre su hombro. Su refugio, una cabaña rudimentaria pero eficaz construida contra la ladera de un afloramiento de piedra, estaba todavía a media milla de distancia. La tormenta se acercaba más rápido de lo que había previsto y la oscuridad llegaría poco después. El viento cambió de repente, trayendo un sonido desconocido. Adam se congeló y su mano se movió instintivamente hacia el cuchillo que llevaba en el cinturón. 3 años de exilio habían agudizado sus sentidos hasta el extremo. Ese sonido no pertenecía al desierto. Fue mecánico. El arroyo encarnado de metal estresado. La curiosidad se mantiene alerta con cautela. La decisión sensata era dirigirse directamente a buscar refugio, pero Adam había sobrevivido todo este tiempo investigando anomalías. Los sonidos extraños significaban cambio, y el cambio, ya fuera una amenaza o una oportunidad, exigía atención. Cambió su rumbo y se dirigió hacia el sonido. La nieve ya llegaba casi hasta las rodillas y cada paso era un esfuerzo. Cuando llegó a la cima de una pequeña colina, lo vio. Los restos de algún tipo de vehículo medio enterrado en la nieve. Era algo así como un carro pero construido con materiales que nunca había visto antes. Un entramado de metal plateado en paneles azules translúcidos ahora destrozados y retorcidos. Adán se acercó con cautela y con el cuchillo desenvainado. El carro había dejado un rastro de destrucción al rodar por la pendiente, esparciendo escombros sobre la nieve prístina. Rodeó los restos y notó la ausencia de cualquier medio de propulsión convencional. Sin huellas para ruedas, ni arneses para animales. Un destello azul llamó su atención, parcialmente cubierto por la nieve. No es el azul metálico del vehículo, sino algo más suave. Tela, quizás. Se acercó más. Era un cuerpo, pequeño, envuelto en capas de ropa con dibujos intrincados, ahora desgarrado y ensangrentado. El viento ya había empezado a cubrirlo con un fino manto de nieve. A su lado yacía otra figura, más grande. Adán se arrodilló junto a ellos, quitando la nieve acumulada. La figura más grande estaba claramente muerta, una forma femenina con piel del color del cielo de verano, marcada por profundas laceraciones. Sus ojos ciegos eran de un negro sólido, sin iris ni pupila, y sus rasgos eran casi humanos pero sutilmente alienígenas. Los pómulos demasiado altos, la mandíbula demasiado angulosa, las orejas pequeñas y pegadas al cráneo. La figura más pequeña, un niño, se movió débilmente cuando la sombra de Adán cayó sobre su rostro. Su piel era del mismo tono que la de los adultos, pero sus rasgos eran más suaves y redondos. Sus ojos se abrieron de golpe, revelando los mismos orbes de obsidiana. Ella hizo un suave sonido de dolor. Adán dudó solo brevemente. Fueran lo que fuesen esos seres, de donde quiera que vinieran, el niño estaba vivo y no permanecería así por mucho tiempo en medio de la tormenta que empeoraba. La revisó rápidamente para buscar lesiones evidentes y solo encontró cortes menores en lo que parecía ser un brazo roto. «Voy a ayudarte», dijo, sabiendo que ella no podía entender, pero esperando que su tono transmitiera su intención. «Necesitamos salir de esta tormenta». La niña lo observó con esos inquietantes ojos negros, sin resistirse ni responder mientras él la envolvía cuidadosamente en su pelaje exterior. Ella era sorprendentemente ligera en sus brazos, como si sus huesos fueran huecos como los de un pájaro. Adán lanzó una última mirada al adulto muerto, la madre del niño, supuso, y tomó nota mental de la ubicación. Regresaría cuando pasara la tormenta, si era posible, para darle un entierro apropiado. Por ahora, la supervivencia tuvo prioridad. El viaje de regreso a su refugio fue arduo. El viento se había intensificado,
haciendo bajar aún más la temperatura. El niño en sus brazos había dejado de temblar, una señal peligrosa. Adam se esforzó por moverse más rápido, ignorando el ardor en sus pulmones y el entumecimiento que se extendía por sus extremidades. Cuando su refugio apareció a la vista, la tormenta había alcanzado su máxima furia. Tropezó los últimos metros y prácticamente cayó por la puerta. Dentro hacía frío, pero afortunadamente no había viento. Adán colocó cuidadosamente al niño en su cama para dormir y luego rápidamente encendió el fuego en el pequeño hogar de piedra. A medida que el calor llenaba lentamente la única habitación de la vivienda, Adán volvió su atención al niño. Ella estaba consciente pero no respondía. Sus ojos de obsidiana seguían sus movimientos sin comprensión ni confianza. Preparó un caldo con la nieve, añadiendo hierbas medicinales que había recogido durante los breves meses de verano. «Necesitas beber», le dijo, acercándose lentamente con el cuenco de madera. Ella se apartó de él y un pequeño sonido de angustia escapó de sus labios azules. Adam se detuvo y luego se sentó deliberadamente en el suelo a unos metros de distancia, sorbiendo el caldo él mismo para demostrar que era seguro. Después de un momento de vacilación, el niño cogió el cuenco. Sus movimientos eran rígidos por el frío y las heridas, pero logró beber por sí sola. El alivio en sus rasgos alienígenas era inconfundible mientras el líquido cálido se extendía por su cuerpo. «Eso es todo», animó Adam. «Eso ayudará». Mientras ella bebía, Adán la estudió más cuidadosamente. Su ropa no se parecía a nada que hubiera visto durante su servicio militar cuando viajó por la mayor parte del mundo conocido. La tela parecía estar tejida con algo parecido a la seda, pero con una calidad iridiscente que captaba la luz del fuego. Patrones intrincados cubrían cada centímetro, no meramente decorativos, se dio cuenta, sino informativos. Algunos parecían mapas o cartas estelares. Un patrón en particular le llamó la atención. Una representación detallada de lo que parecía ser una cadena montañosa con un camino marcado a través de ella. Al otro lado de las montañas, el patrón mostraba un valle verde lleno de estructuras que se parecían al vehículo destrozado que había encontrado. El niño notó su interés. Dejando a un lado el cuenco vacío, señaló el patrón y luego se señaló a sí misma. El gesto era inconfundible. «De aquí es de donde soy. Esta es mi casa». Adán reconoció la cadena montañosa representada en la prenda. Los lugareños lo llamaban la cresta de hielo, una enorme barrera supuestamente infranqueable que se extendía por cientos de millas. La leyenda decía que más allá se encontraban tierras más cálidas, pero nadie en la memoria de quienes viven allí había logrado cruzarlo con éxito, especialmente no durante el invierno. «Viniste de más allá de la cresta», dijo Vi más para sí mismo que para ella misma, «y de alguna manera terminaste en este lado». La mirada del niño permaneció fija en él, indescifrable y al mismo tiempo implorante. Señaló nuevamente el patrón, luego hacia lo que Adam sabía que estaba al sur, hacia la cresta de hielo. «¿Quieres volver?», dijo, comprendiendo. «¿Quieres que te lleve a casa?». La tormenta exterior aulló en respuesta, como si se burlara de la idea misma. La cresta de hielo era mortal en verano. En invierno, era un suicidio. Sin embargo, al mirar al niño, ese extraño ser extraterrestre tan lejano de casa, Adán sintió que algo se agitaba en su interior. Algo que creía muerto hacía tiempo, tras años de guerra seguidos de años de exilio. Objetivo. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado, dejando atrás un mundo cristalino de un blanco cegador. Adam dejó al niño durmiendo y regresó al lugar del accidente. Los restos estaban ahora casi completamente enterrados, pero logró excavar el cuerpo del extraterrestre adulto. Mientras preparaba una tumba en el suelo congelado, un proceso laborioso que implicaba fuego para descongelar la tierra, examinó al extraterrestre muerto más de cerca. Llevaba ropa similar a la del niño, pero con elementos adicionales que sugerían rango o estatus. Alrededor de su cuello había un colgante hecho de un material que no podía identificar,
translúcido y cambiante con colores como la aurora que a veces bailaba en el cielo nocturno. Adán se quitó el colgante, pensando que la niña podría querer ese recuerdo de su madre. Mientras lo hacía, notó marcas alrededor de las muñecas y los tobillos del extraterrestre. Señales inequívocas de restricciones. Estos no estaban frescos. Tenían cicatrices que sugerían una esclavitud a largo plazo. Su mandíbula se tensó. Él reconoció esas marcas. Había visto casos similares en esclavos en los reinos del sur. Este extraterrestre y su hijo no se habían estrellado simplemente. Habían estado escapando. Después de enterrar a la madre, Adam examinó los restos más a fondo. Encontró poco uso. La mayor parte de la tecnología quedó destrozada hasta quedar irreconocible, pero recuperó una pequeña espada hecha de un material cristalino increíblemente duro. Estaba perfectamente equilibrado y era más afilado que cualquier acero que hubiera conocido hasta entonces. Cuando regresó al refugio, el niño estaba despierto. Ella estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el sur, hacia los lejanos picos de la cresta de hielo envueltos en nubes. Ella se giró cuando él entró, su expresión ilegible, pero su postura transmitía una esperanza desesperada. «Tu madre», dijo Adam, tendiéndole el colgante. «La enterré como es debido. Ella no será molestada». La niña tomó el colgante y lo apretó contra su pecho. Un sonido salió de su garganta. Una nota aguda que le puso los pelos de punta a Adán. No era exactamente un canto, no era exactamente un discurso, pero conllevaba un inconfundible peso de dolor. Después de un momento, se recompuso y volvió a señalar el mapa en su ropa, luego la ventana hacia la cresta de hielo. Adán se sentó pesadamente en una sola silla. «Es imposible», dijo. «Nadie cruza la cresta en invierno. Ambos moriríamos». La niña inclinó la cabeza y lo estudió con esos ojos negros sin fondo. Luego, deliberadamente, se quitó la manga, dejando al descubierto cicatrices idénticas a las de su madre, marcas de grilletes y cadenas. El mensaje no podría haber sido más claro. La muerte es preferible a volver a la esclavitud. Adán reconoció muy bien el sentimiento. ¿No había tomado una decisión similar cuando desafió la orden del comandante Corbón de masacrar a los aldeanos? Ese acto de desafío le había costado todo: su rango, su patria, su futuro, y le había valido este exilio. Pero él mantuvo su humanidad. Miró a la niña, ese ser extraterrestre de piel azul y ojos negros, y vio un reflejo de sí mismo, un sobreviviente, un refugiado. Alguien que había sufrido y escapado y ahora solo buscaba regresar a casa. «Necesitaremos suministros», dijo finalmente. «Son muchos, y tendré que preparar el equipo adecuado para el viaje. Tardaré al menos una semana en prepararme». La expresión de la niña no cambió, pero asintió con decisión una vez. Luego se dirigió a la pequeña mesa donde Adam guardaba su escaso suministro de herramientas y comenzó a ordenarlas con sorprendente confianza, con clara intención de ayudar. Adam la observó por un momento, preguntándose si había perdido la cabeza. Luego se unió a ella en la mesa. Si iban a intentar lo imposible, más les valía empezar. La semana se prolongó en 2 mientras Adam se preparaba para su viaje. Construyó raquetas de nieve para él y el niño, construyó un trineo resistente para transportar sus provisiones y preparó raciones conservadas que los sustentarían durante un mes más si lograban cazar con éxito en el camino. El niño demostró ser inteligente y hábil. Aunque no podía hablar, o al menos no podía hablar de una manera que Adam pudiera entender, se comunicaba mediante gestos y dibujos. Parecía tener una comprensión innata de que plantas locales eran seguras para comer y cuáles tenían propiedades medicinales que mejoraban sustancialmente sus reservas de alimentos. Su brazo roto se curó con una velocidad sorprendente. En pocos días, ya lo usaba con normalidad, aunque Adam insistió en mantener la férula para darle apoyo adicional. Sus habilidades de recuperación le fascinaban, otra diferencia entre su especie y la suya. Mientras trabajaban, Adam se encontró hablando más de lo que lo había hecho en años.
Le contó sobre su anterior vida como soldado, sobre la crueldad del comandante Corbón, sobre su exilio. No tenía idea de cuánto entendía, pero se sentía bien decir las palabras en voz alta después de tanto tiempo en soledad. Yo era el capitán de mayor confianza de Corbón, explicó mientras afilaba su cuchillo de caza una noche, hasta que me ordenó quemar una aldea que se había negado a pagar sus impuestos de protección. Mujeres, niños, ancianos, quería que todos murieran como ejemplo. La niña lo miró atentamente. Sus ojos negros reflejaban la luz del fuego. Me negué. Entonces saqué mi espada contra él cuando intentó hacerlo él mismo. Adán probó el filo del cuchillo con el pulgar. Debería haberlo matado cuando tuve la oportunidad. En cambio, dudé y sus guardias me dominaron. Afeitó el cuchillo con un movimiento brusco. La sentencia oficial era muerte, pero Corbón pensó que esto sería peor. Enviándome al desierto del norte con suministros mínimos, exilio y hambruna lenta. Una sonrisa sombría cruzó su rostro. He sobrevivido 3 años solo para fastidiarlo. La niña colocó su pequeña mano azul sobre su brazo, un gesto de comprensión o quizás de solidaridad. Adán se sorprendió por lo cálido que era su tacto. Su especie parecía tener una temperatura más alta que los humanos a pesar de su coloración aparentemente fría. ¿Qué pasa contigo?, él preguntó. ¿Naciste esclavo o fuiste capturado? El niño dudó, luego se acercó al hogar y usó un palo para aspirar la ceniza. Sus dibujos eran toscos pero efectivos. Figuras de piel azul trabajando en lo que parecían minas o canteras supervisadas por figuras que parecían humanas, pero con rasgos exagerados, casi monstruosos. Los esclavistas se llevaron a tu gente, interpretó Adán. ¿Humanos? La niña meneó la cabeza y luego añadió detalles a los supervisores. Extremidades alargadas, demasiados dedos, rostros que decididamente no eran humanos. Otra especie. Entonces Adán dijo, pero no de tu mundo. El niño asintió y luego dibujó lo que parecía un barco, no muy diferente del carro destrozado, pero mucho más grande, descendiendo del cielo. Se señaló a sí misma, luego al barco, luego hizo un movimiento de corte en sus muñecas donde estaban las cicatrices. Vinieron en barcos y os tomaron como esclavos, dijo Adán suavemente. Y de alguna manera tú y tu madre escaparon en uno de sus vehículos. Otro asentimiento. La niña añadió más detalles a su dibujo. Una pequeña figura pilotando el barco carro. Una figura más grande en la parte posterior que parece luchar contra sus perseguidores. Tu madre robó el barco. Adán se dio cuenta de que ella te había sacado de allí, pero dañaron tu nave. Te estrellaste aquí. La expresión de la niña permaneció neutra, pero su mano temblaba ligeramente mientras limpiaba los dibujos. Ella regresó al lado de Adán y señaló el mapa en su ropa, luego al cielo, haciendo un gesto amplio que abarcó las estrellas. Tu gente te protegerá de estos esclavistas, supuso Adán. Si podemos llevarte a casa, asintió la niña enfáticamente, luego imitó movimientos de lucha, sugiriendo que su gente no estaba indefensa. Entonces será mejor que nos aseguremos de llevarte allí, dijo Adán poniéndose de pie. Terminemos nuestros preparativos. Salimos al amanecer. Partieron 2 días después bajo un cielo despejado y con una temperatura ligeramente por debajo del punto de congelación, inusualmente suave para esa época del año. Adán lo tomó como un buen augurio. La niña viajaba en el trineo mientras él tiraba de él, conservando sus fuerzas para cuando llegaran al terreno más traicionero de la cresta de hielo. Los primeros 3 días de viaje fueron relativamente fáciles, siguiendo el sinuoso valle hacia las montañas distantes. La nieve estaba bien compacta, lo que permitió un avance sin problemas y no encontraron ninguna amenaza más allá de algún zorro de nieve curioso y ocasional. Adán aprovechó el tiempo para enseñarle a la niña algunas palabras básicas. Agua, comida, peligro, alto, que ella repetía con acento musical, con voz alta y clara. Parecía comprender el lenguaje rápidamente, aunque su aparato vocal tenía dificultades para pronunciar ciertos sonidos. A cambio,
Intentó enseñarle su propio lenguaje, que consistía tanto en elementos verbales como en sutiles cambios en la coloración de su piel. Adán podía manejar los componentes verbales con la práctica, pero los cambios de color estaban obviamente más allá de sus capacidades biológicas, un hecho que parecía divertir mucho al niño. Desarrollaron una especie de sistema de nombres. Ella lo llamó presa, pronunciándolo como dos sílabas distintas con un tono musical. La llamó Lee, una aproximación simplificada del sonido que hacía cuando se refería a sí misma, acompañado de un ligero rubor azul a púrpura a lo largo de su cuello. El cuarto día el tiempo cambió. Las nubes llegaron desde el norte, oscuras y pesadas, con la promesa de nieve. La temperatura bajó drásticamente y el viento arreció, trayendo consigo el rigor del verdadero invierno. Necesitamos refugio, le dijo Adán a Lee, mientras observaba el paisaje. La tormenta llegará antes del anochecer. Lee señaló una forma oscura a unos 800 metros de distancia. Un grupo de árboles de hoja perenne agrupados contra una ladera rocosa. Adán asintió y aumentó el paso. Los músculos ardían por el esfuerzo de tirar del trineo cargado a través de la nieve que se hacía más profunda cada hora. Llegaron a los árboles justo cuando empezaron a caer los primeros copos de nieve. Adán construyó rápidamente un cobertizo usando ramas en su lona hule, creando un espacio protegido lo suficientemente grande para ellos y sus suministros esenciales. El resto tendría que capear el temporal como pudiera bajo una lona que cubriera el trineo. Al caer la noche, la tormenta se intensificó. El viento aullaba entre los árboles, introduciendo nieve en cada grieta a pesar de su refugio. Adán hizo un pequeño fuego cuidadosamente ubicado para reflejar el calor hacia el cobertizo, sin correr el riesgo de que las llamas se propagaran a las ramas perennes de los árboles. Lee se acurrucó cerca de él. Su calidez natural fue una bienvenida adición al calor del fuego. Compartieron tiras de carne seca y sorbos de té caliente elaborado con agujas de pino y hierbas almacenadas. Esperaremos y Adán le dijo, un día, tal vez dos. Luego continuamos. Lee asintió con expresión solemne. Tocó el colgante que llevaba su madre, luego señaló el cielo, visible en fragmentos a través de la apertura del refugio. Una pregunta en el gesto. Preguntándose si ella estaba allí arriba en algún lugar, Adán preguntó, cuidándote. Lee asintió nuevamente. No lo sé, admitió Adán. Mi gente tiene diferentes creencias sobre lo que sucede después de la muerte. Algunos dicen que vamos a un reino paradisíaco, otros que renacemos, otros que simplemente terminamos. Él avivó el fuego pensativamente. Pero me gusta pensar que aquellos que nos amaron siguen conectados a nosotros de alguna manera, incluso después de que ya no están. Lee pareció considerar esto, con la cabeza inclinada en esa forma peculiar suya. Luego extendió la mano y tomó la mano de Adán, colocándola contra el colgante. El material estaba cálido al tacto y parecía latir con un ritmo sutil, casi como un latido del corazón. Los ojos de Adán se abrieron de par en par. Fue antes de que pudiera terminar su pregunta, que un sonido cortó el aullido del viento. Un gruñido profundo y retumbante que le erizó el pelo de la nuca. Lee se congeló y su piel cambió a un tono azul más pálido. Adán tomó su cuchillo, con la mirada fija en la oscuridad más allá del pequeño círculo de luz del fuego. «Quédate detrás de mí», susurró. El gruñido volvió a sonar más cerca esta vez, acompañado por el suave crujido de unas enormes patas sobre la nieve. Una forma se materializó desde la oscuridad. Un leopardo de las nieves, pero diferente a cualquiera que Adán hubiera visto antes, era enorme, fácilmente el doble del tamaño de los especímenes más grandes que había encontrado, y su pelaje era de un extraño blanco azulado que casi brillaba en la tenue luz. Sus ojos estaban fijos en ellos, sus pupilas eran rendijas verticales y charcos de ámbar. Caminaba de un lado a otro al borde del fuego, con los músculos tensos bajo su grueso pelaje. «No te muevas», respiró Adán, cambiando lentamente su posición para colocarse más completamente entre el depredador y Lee. La bestia gruñó, revelando dientes como dagas.
Dio un paso adelante, probando, evaluando. Adam apretó su cuchillo con más fuerza, sabiendo que sería poca defensa contra semejante criatura. Su arco estaba en el trineo, fuera de su alcance. Su mente corría, calculando opciones y encontrando pocas. De repente, Lee se movió. Antes de que Adam pudiera detenerla, ella lo rodeó y se enfrentó directamente al leopardo. Un sonido salió de su garganta. No se trataba de un habla, sino de una compleja serie de tonos que resonaban en el aire frío. El leopardo se quedó paralizado y su gruñido se convirtió en un estruendo confuso. Inclinó la cabeza y giró las orejas hacia adelante. Lee continuó con su extraña vocalización, su piel cambiando a sutiles tonos de azul. Dio un pequeño paso hacia adelante, con la mano extendida y la palma hacia abajo, un gesto no amenazante. Lee, no lo hagas, advirtió Adam. Pero ella lo ignoró y dio otro paso hacia el enorme depredador. La cola del leopardo se movió, pero no hizo ningún movimiento para atacar. En lugar de eso, bajó ligeramente la cabeza y continuó observando a Lee con esos ojos ámbar que no parpadeaban. La canción de Lee, no había otra palabra para describirla, cambió de tono y ritmo. El leopardo respondió con un sonido de bufido, casi como un gato doméstico grande. Luego, increíblemente, se sentó encorvado, ya no en una postura depredadora. Adam observó con asombro cómo Lee se acercaba lentamente a la bestia hasta quedar parada directamente frente a ella. Ella extendió la mano, vaciló y luego tocó suavemente la enorme cabeza del leopardo entre sus orejas. El leopardo cerró los ojos y se inclinó ante su toque. ¿Cómo? Adam susurró, temeroso de romper el hechizo que ella había lanzado. Lee se volvió hacia él con expresión serena a pesar de la tensión del momento. Señaló al leopardo, luego a las estrellas visibles a través de los claros entre las nubes de tormenta, luego a sí misma. «Estás conectado de alguna manera», supuso Adam. «Tu gente y estas criaturas». Lee asintió, acariciando la cabeza del leopardo. Emitió un sonido que podría haber sido de satisfacción. «¿Son de tu mundo? ¿Vinieron aquí con tu gente?» Lee meneó la cabeza y luego imitó el movimiento de los barcos esclavistas que había dibujado antes. «Los esclavistas los trajeron». Adán frunció el ceño. «¿Cómo qué? ¿Cazadores? ¿Guardias?» Lee asintió ante la segunda suposición, luego hizo un movimiento que sugería escapar, similar al que había usado cuando describió su huida y la de su madre. «Ellos también escaparon», se dio cuenta Adam. «Como tú, y se han adaptado a este mundo». El leopardo se levantó de repente, pasando a Lee para acercarse a Adam. Se quedó completamente quieto, con el cuchillo olvidado en la mano, mientras el enorme depredador lo olfateaba minuciosamente. Su aliento era caliente contra su rostro, sus ojos ámbar eran inteligentes y evaluadores. Después de un momento de tensión, el leopardo emitió un sonido decisivo y se dio la vuelta, dando palmaditas hacia el borde de la luz del fuego. Miró una vez más a Lee, quien asintió como si comprendiera. Luego se fundió en la oscuridad tan silenciosamente como había aparecido. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó Adam, soltando un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Lee regresó al fuego con expresión pensativa. Señaló en la dirección en la que se había ido el leopardo, luego a lo largo de la ruta planeada hacia la cresta de hielo. «Nos va a ayudar», supuso Adam. Lee se encogió de hombros, un gesto muy humano que debió haber aprendido de él. No parecía segura, pero tampoco parecía preocupada por la presencia del depredador. Adam negó con la cabeza, asombrado. «Estás lleno de sorpresas, Lee». Ella le sonrió, la primera sonrisa sincera que le veía, y la visión lo reconfortó más que el fuego. La tormenta duró toda la noche y hasta el día siguiente. Permanecieron en su refugio, conservando energía y provisiones. El leopardo no regresó, pero Adam vislumbró 2 veces su figura azul y blanca patrullando el perímetro de su campamento como si estuviera de guardia. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado,
dejando atrás 1 metro de nieve fresca y un paisaje transformado. Partieron de nuevo, Adam abriendo camino mientras Lee caminaba detrás de él, siguiéndolos. Sus pasos. El trineo era más pesado ahora, cargado de nieve a pesar de la lona, y el avance era dolorosamente lento. A medida que avanzaba el día, el terreno comenzó a ascender. Se acercaban a las faldas de la cresta de hielo. En el aire despejado, Adam podía ver las montañas que se alzaban ante ellos, sus picos de un blanco deslumbrante contra el cielo azul. Eran magníficos y aterradores. Caras escarpadas de roca y hielo, crestas dentadas, profundos pliegues llenos de antiguos glaciares. Ese es nuestro camino, dijo Adam, señalando un estrecho paso entre dos de los picos menos formidables. Si tu mapa es preciso, esa es la ruta más directa. Lee estudió las montañas con expresión indescifrable. Luego señaló a la izquierda hacia un paso diferente, aparentemente más difícil. Adam frunció el ceño. Ese camino parece peor, más empinado, más expuesto. Lee negó con la cabeza con firmeza, señalando de nuevo la ruta de la izquierda. Trazó un patrón en el aire que parecía agua fluyendo, luego hizo un gesto de crujido con las manos. Hay un peligro en él. Ruta directa. Adam adivinó. ¿Agua? ¿Hielo? Lee asintió con énfasis ante la última sugerencia. Hielo inestable, tradujo Adam. Riesgo de avalanchas. Otro asentimiento. Adam volvió a estudiar las montañas. Riasi Singh. La ruta que Lee sugirió sería más exigente físicamente, pero podría ser más segura contra avalanchas. La ruta directa pasaba bajo varios campos de nieve enormes que, ahora que observaba con más atención, parecían estar precariamente equilibrados. Entonces, tú sigue tu camino, decidió, pero llevará más tiempo y será más duro para ambos. La expresión de Lee se mantuvo firme. Se señaló a sí misma y luego imitó, caminando con paso firme, como si dijera que podía con la situación. Muy bien, es difícil, dijo Adam con una leve sonrisa. Así es. Acamparon esa noche al pie de las colinas. Al caer la noche, la temperatura bajó drásticamente, el frío adquirió una cualidad cristalina que quemaba los pulmones con cada respiración. Adam construyó su refugio con sumo cuidado, usando bloques de nieve para crear un cortavientos alrededor de su pequeña tienda. Mientras cenaban, un gruñido familiar anunció el regreso del leopardo azul y blanco. Surgió desde la oscuridad, cargando con la cabra montés recién muerta entre sus enormes fauces. El depredador dejó caer su ofrenda al borde del campamento y luego se retiró un poco para observarlos con sus inteligentes ojos ámbar. Creo que intenta ayudar, dijo Adam, asombrado. Lee asintió sin sorpresa. Se acercó a la cabra muerta con cautela, examinándola, y luego miró a Adam con un gesto de aprobación. La carne fresca nos ayudará a conservar nuestras provisiones, reconoció Adam. Se acercó al cadáver, saludando respetuosamente al leopardo. Gracias, le dijo a la bestia, sintiéndose un poco tonto por dirigirse directamente. El leopardo emitió un gruñido que podría haber sido un reconocimiento, y luego se agachó para observar cómo Adam preparaba la cabra con poca práctica. Compartió algunas de las mejores porciones con su inesperado aliado, que aceptó la ofrenda con sorprendente delicadeza. Esa noche, el leopardo durmió al borde del campamento, un centinela silencioso contra los peligros de la naturaleza. Sin embargo, Adam encontró su presencia extrañamente reconfortante. Aún así, mantuvo su cuchillo a mano. La confianza tenía sus límites, especialmente en la naturaleza. La mañana siguiente trajo cielos despejados, pero un frío intenso. Partieron temprano, siguiendo la ruta elegida por Lee hacia las montañas. El terreno se volvía cada vez más desafiante. Pendientes pronunciadas, cornisas estrechas, campos de rocas parcialmente ocultos por la nieve. El leopardo los acompañaba, a veces explorando por delante, a veces siguiéndolos, con sus enormes garras, encontrando asidero donde Adam luchaba.
Al mediodía, habían ascendido lo suficiente como para contemplar el paisaje que atravesaban. Las llanuras del norte se extendían como un mar blanco, la pequeña cabaña de Adam invisible a esa distancia. Más adelante, las montañas se alzaban cada vez más altas, sus picos envueltos en finas nubes. «Estamos avanzando bien», le dijo Adam a Lee, aunque le dolía el cuerpo por el esfuerzo de tirar del trineo por las laderas cada vez más empinadas. «Otra semana, tal vez menos, y llegaremos al paso». Lee asintió, su aliento formando nubes cristalinas en el aire gélido. Se había envuelto en capas de pieles a pesar de su tolerancia natural a. Hacía frío, y su piel azul había adquirido un ligero tinte violáceo que Adam esperaba que fuera normal para su especie. Continuaron su ascenso durante la tarde. El camino se volvía traicionero a medida que subían. 2 veces tuvieron que retroceder cuando su ruta terminó en acantilados infranqueables. El leopardo resultó invaluable, encontrando a menudo los caminos alternativos que Adam podría haber pasado por alto. Al acercarse el anochecer, llegaron a una zona relativamente plana, una pequeña meseta enclavada entre laderas. Adam decidió que le serviría de campamento para pasar la noche. Mientras comenzaba a montar su refugio, Lee se puso rígida de repente, ladeando la cabeza de esa manera peculiar que indicaba que estaba escuchando algo más allá de la percepción humana. El leopardo gruñó, un sonido de advertencia bajo. Miraba hacia donde habían venido, con las orejas pegadas al cráneo. «¿Qué pasa?», preguntó Adam, moviendo la mano hacia su cuchillo. Lee hizo la señal que habían establecido para el peligro, luego señaló montaña abajo por donde habían venido. Levantó 3 dedos e imitó a algo grande caminando. «3 cosas grandes vienen detrás de nosotros», tradujo Adam. Agarró sacó el arco del trineo y lo tensó rápidamente. Luego revisó su carcaj de flechas. «Refugio. Ya veré con qué nos enfrentamos». Lee negó con la cabeza con firmeza. Se señaló a sí misma, luego al leopardo, e hizo un movimiento circular que envolvía su campamento, sugiriendo que lo defendieran juntos. Antes de que Adam pudiera replicar, el leopardo saltó una corta distancia ladera abajo, desapareciendo entre las rocas. Momentos después, un rugido desafiante resonó por las montañas, seguido de rugidos de respuesta que le provocaron escalofríos en la espalda a Adam. «Más leopardos», dijo. «Pero son amigables como los tuyos». La expresión de Lee sugería que no lo sabía. Tomó una rama robusta que habían recogido para leña, comprobando su peso como posible arma. Adam lanzó una flecha, con la mirada fija en la ladera. La luz se desvanecía rápidamente, las sombras se extendían por la nieve. Un movimiento captó su atención. 3 formas enormes subiendo la pendiente. Se parecían a su aliado leopardo en tamaño y forma general, pero su pelaje era más oscuro, de un azul intenso en lugar del blanco azulado de su compañero. «No parecen amigables», murmuró Adam. Los 3 recién llegados se dispersaron a medida que se acercaban. Un comportamiento clásico de caza. Sus ojos ámbar brillaban en la luz moribunda, fijos en Adam y Lee con una mirada depredadora. De repente, un rayo azul blanco surgió de detrás de una roca. Su aliado leopardo lanzó un ataque contra los intrusos. Chocó con el depredador principal y los 2 enormes felinos se revolcaron en la nieve. Una maraña de garras, colmillos y gruñidos retumbantes. Los otros 2 leopardos oscuros continuaron su avance, sin inmutarse por la batalla de sus compañeros de manada. Adam tensó su arco, apuntando con cuidado en la luz moribunda. «Quédate detrás de mí», le dijo a Lee, aunque sabía que era poco probable que obedeciera. Disparó su flecha, que dio en el blanco, clavándose en el hombro del atacante más a la izquierda. La bestia rugió de dolor y rabia, pero no frenó su avance. Al contrario, se movió más rápido, cubriendo terreno a una velocidad alarmante. Adam apenas tuvo tiempo de detonar otra flecha antes de que el leopardo herido saltara. Disparó a quemarropa, y la flecha impactó en el pecho de la bestia. El impacto se desvió.
Su salto fue justo el suficiente para que, en lugar de aterrizar directamente sobre Adam, se estrellara contra la nieve junto a él, revolviéndose en sus ataques mortales. El tercer leopardo voló en círculos hacia la derecha, buscando flanquearlos. Lee se mantuvo firme, blandiendo su bastón improvisado. El depredador gruñó, tensando los músculos mientras se preparaba para abalanzarse. Adam dejó caer su arco y desenvainó su cuchillo, sabiendo que sería poca defensa contra semejante criatura. Lee, corre. En cambio, Lee emitió la misma extraña vocalización que había usado con su aliado leopardo, esa compleja serie de tonos que parecía haber establecido una conexión. El leopardo atacante dudó, moviendo las orejas. Por un momento, Adam pensó que podría funcionar de nuevo. Entonces, la bestia gruñó y se abalanzó. Lee blandió su bastón con una fuerza sorprendente, alcanzando al leopardo en el hocico. Este aulló de dolor, pero continuó su ataque. Una enorme garra se balanceó hacia la pequeña figura de Lee. Adam no pensó. Se movió, lanzándose entre Lee y las garras cortantes. Un dolor explotó en su pecho cuando las afiladas garras del leopardo desgarraron su pelaje y la carne que había debajo. Gruñó por el impacto, pero logró levantar el cuchillo, clavándolo hasta la empuñadura en la garganta del leopardo. Sangre caliente manó a borbotones de su mano mientras la bestia se convulsionaba. Su peso lo aplastó contra la nieve, dejándolo sin aliento. Adam luchó por apartar al animal moribundo, su fuerza se desvanecía como la sangre. La suya y la de los leopardos tiñeron la nieve de carmesí. De repente, el peso se alivió. Su aliado leopardo había regresado y arrastraba al atacante moribundo. Su propio pelaje estaba enmarañado con la sangre de su propia batalla. Adam intentó levantarse, pero cayó hacia atrás, con la vista nublada. Era vagamente consciente de Lee arrodillada a su lado, sus pequeñas manos rasgando su pelaje para evaluar el daño. El dolor era distante ahora, una señal preocupante. Adam supo que estaba entrando en shock. «Revisen al otro», logró decir. «Asegúrense de que esté muerto». Lee lo ignoró, concentrada por completo en sus heridas. Rebuscó entre sus provisiones, regresando, con el botiquín que habían preparado. Sus pequeñas manos azules se movían con sorprendente destreza mientras limpiaba las profundas heridas y aplicaba presión para detener la hemorragia. Su aliado leopardo se acercaba, cojeando, pero aparentemente victorioso. Olfateó las heridas de Adam, emitiendo un sonido gutural que podría haber sido de preocupación. Luego se posó junto a ellos. Su calor corporal le proporcionó una bienvenida calidez mientras la conmoción hacía que Adam temblara incontrolablemente. Lee lo atendió rápidamente, aplicando hierbas medicinales a las heridas antes de vendarlas firmemente con un paño limpio. La hemorragia disminuyó, pero no se detuvo por completo. Adam sabía que necesitaba descanso, calor y tiempo para sanar. Lujos que no podían permitirse en su posición expuesta. «Necesitamos refugio», jadeó. «No podemos quedarnos al descubierto». Lee asintió con expresión seria. Señaló un grupo de rocas cercano que podrían brindarle algo de protección del viento y posibles depredadores. Con la ayuda del leopardo, la bestia permitiendo que Lee la dirigiera con suaves toques y esas vocalizaciones musicales, lograron trasladar a Adam a la relativa seguridad de las rocas. Lee rápidamente preparó lo rodeó con una tienda de campaña y encendió una pequeña fogata. El leopardo arrastró los cadáveres de los atacantes a una distancia prudencial y luego regresó para montar guardia en la entrada de su campamento improvisado. Al caer la noche, Adam perdía la conciencia de vez en cuando. El dolor era ahora un compañero constante, agudo e insistente. La fiebre se apoderó de él a pesar de los esfuerzos de él y con sus hierbas medicinales. A través de la neblina de dolor y el calor creciente, Adam percibió la presencia constante de Lee, sus manos frescas en su frente, su suave voz cantando en ese extraño lenguaje musical suyo. En algún momento,
Sintió que le aplicaban algo fresco y viscoso en las heridas. No las pomadas de hierbas que habían preparado, sino algo más. Forzó los ojos para abrirlos y vio a Lee usando una sustancia azulada que parecía brillar tenuemente en la penumbra. ¿Qué? Logró preguntar. Lee levantó el colgante de su madre. El material translúcido había sido parcialmente raspado, revelando la brillante sustancia azul que contenía. Señaló sus heridas e hizo un gesto como si estuviera sanando. Cerrando la medicina de tu mundo, comprendió Adam. Estaba usando lo que había dentro del colgante, quizás el equivalente a los suministros médicos de emergencia que llevaba su gente. El efecto fue casi inmediato. El dolor ardiente en el pecho se redujo a un dolor sordo, y la fiebre que había ido aumentando se rompió como una ola que se aleja de la orilla. La fuerza regresó a sus extremidades, no del todo, pero lo suficiente como para sentarse sin ayuda. Gracias, dijo, genuinamente conmovido por la efectividad de la medicina alienígena. Lee sonrió, aunque su expresión seguía preocupada. Señaló el colgante, ahora medio vacío, luego su pecho, y luego levantó 2 dedos. Durará 2 tratamientos más, supuso Adam. Luego se acaba, asintió. Tendremos cuidado con él entonces, prometió Adam. Guárdalo para emergencias. Evaluó la situación. Habían perdido un día, posiblemente 2, por su lesión. Sus suministros seguían siendo adecuados, pero el ataque había destruido parte de su equipo, incluyendo uno de sus odres de agua y parte de su refugio. Los leopardos que habían matado proporcionaban carne fresca y piel potencialmente útil, pero procesar los cadáveres llevarían tiempo. No les sobraban. Tenemos que seguir adelante mañana, decidió. Puedo viajar, solo que más despacio. Lee negó con la cabeza con firmeza, señalándolo y luego fingiendo estar dormida. No podemos permitirnos esperar, argumentó Adam. El tiempo podría cambiar de nuevo en cualquier momento. ¿Y si hay más de esos cazadores de leopardos por ahí? Rugió su aliado leopardo desde su posición a la entrada del refugio, como si opinara al respecto. Lee acarició su enorme cabeza con gratitud y luego se volvió hacia Adam con expresión resuelta. Se señaló a sí misma, luego a la nieve afuera, haciendo gestos de caminar con los dedos. ¿Quieres explorar más adelante? Adam frunció el ceño. ¿Solo? Eso es demasiado peligroso. Lee negó con la cabeza y luego señaló al leopardo a su lado. No estaba solo con protección. Adam quiso negarse, pero reconoció la lógica. Necesitaban saber qué les esperaba, y él no estaba en condiciones de explorar con eficacia. Lee era pequeña, ligera y podía moverse con rapidez por la nieve, sobre todo con el leopardo abriéndole camino. Solo reconocimiento, dijo con firmeza. Vayan a la siguiente cresta, miren qué hay más allá y regresen directamente. No más de 2 horas. Lee asintió con expresión seria. Reunió algunos elementos esenciales en una pequeña mochila. Agua, carne seca y un pequeño cuchillo que Adán le había dado. El leopardo pareció entender el plan y se levantó y se estiró mientras Lee se preparaba. Ten cuidado, dijo Adán mientras se preparaba para irse. El camino se vuelve más empinado más allá de esas rocas. Cuidado con la nieve suelta. Lee le tocó la mano brevemente, en un gesto de tranquilidad, luego salió del refugio con el leopardo a su lado. Adam los vio irse, con la ansiedad carcomiéndolo, a pesar de su confianza en las capacidades de Lee y en los instintos protectores del leopardo. Dejado solo, Adán examinó cuidadosamente sus heridas. Los cortes eran profundos pero limpios, y la medicina alienígena ya había acelerado notablemente el proceso de curación. Los bordes de las heridas se habían sellado, aunque el tejido más profundo tardaría más tiempo en sanar. Los vendó nuevamente con cuidado, usando el menguante suministro de tela limpia. Luego centró su atención en reparar todo el equipo que pudo y en preparar una comida con carne de leopardo. La actividad ayudó a distraerlo de preocuparse por Lee,
aunque se encontró deteniéndose con frecuencia para observar las pistas en busca de alguna señal de su regreso. Pasaron 2 horas, luego 3. La ansiedad se convirtió en preocupación genuina. Adam se obligó a ponerse de pie, ignorando el dolor que se extendió por su pecho con el movimiento. Él necesitaba ir tras ella. Apenas había terminado de ponerse las raquetas de nieve cuando un destello azul llamó su atención. Lee corrió pendiente abajo a una velocidad que sugería urgencia más que precaución. El leopardo no estaba a la vista. Adam agarró su arco y escudriñó el terreno detrás de ella en busca de alguien que la persiguiera. No había nada visible, pero la prisa de Lai sugería peligro. Ella irrumpió en el refugio, respirando con dificultad, su piel azul enrojecida a un tono más profundo por el esfuerzo. Sus manos se movieron rápidamente, señalando la dirección de donde había venido y luego haciendo un movimiento de desmoronamiento. ¿Avalancha? Adán se quedó sin aliento. Lee meneó la cabeza y luego imitó la tierra abriéndose. Un pliegue. El hielo se está rompiendo. Ella asintió enfáticamente y luego señaló a su aliado leopardo, haciendo un movimiento de caída seguido de un gesto de atrapamiento. El leopardo cayó en un pliegue, tradujo Adán. Está atrapado. Otro asentimiento, aún más vigoroso. Lee tiró de su brazo, claramente queriendo que viniera inmediatamente. Adán vaciló. El leopardo había sido un aliado valioso, pero arriesgar sus vidas por él parecía una temeridad, especialmente con sus heridas. Sin embargo, no podía ignorar la genuina angustia en la expresión de Lee, ni la deuda que tenían con la criatura por su protección. Muéstrame, decidió, mientras recogía la cuerda y sus clavos de escalada. Lee lo condujo cuesta arriba a un ritmo que exigía mucho su cuerpo herido. El camino se hizo más empinado, la nieve más profunda y menos estable. En algunos lugares tuvieron que usar las manos para trepar por secciones rocosas donde la nieve se había desprendido. Después de casi 1 hora de difícil subida, llegaron a una extensión relativamente plana. Un campo de nieve que se extiende entre afloramientos rocosos. Cerca del centro, una línea oscura estropeaba el blanco prístino, un pliegue que no había sido visible debajo de la nieve hasta que algo pesado lo atravesó. Acercándose con cautela, Adán pudo escuchar gruñidos retumbantes que resonaban en la oscuridad. Su aliado leopardo, todavía vivo, pero claramente angustiado, se tumbó boca abajo y se arrastró hasta el borde, mirando hacia la oscuridad. La grieta tenía unos 15 pies de profundidad y sus paredes eran pura hielo. Abajo, el leopardo caminaba de un lado a otro en el espacio limitado, mirándolos con esos inteligentes ojos color ámbar. Una de sus patas estaba en un ángulo extraño, rota o gravemente torcida. Tendremos que bajar a alguien con la cuerda, dijo Adam, evaluando la situación. Las paredes son demasiado resbaladizas para que pueda salir por sí solo, especialmente si está herido. Lee inmediatamente comenzó a asegurar la cuerda alrededor de su pequeño cuerpo, claramente ofreciéndose voluntariamente. Adán meneó la cabeza. No eres lo suficientemente fuerte para controlarlo si entra en pánico. Hizo un gesto hacia su propio cuerpo, más grande. Tiene que ser yo. La expresión de Lee sugería una duda razonable dada sus heridas, pero ella aceptó de mala gana. Clavaron el piolet de Adán profundamente en el suelo helado como punto de anclaje, y Lee demostró una sorprendente habilidad con los nudos mientras preparaban el rescate. Si algo sale mal, si el leopardo se vuelve agresivo o el hielo comienza a ceder más, corta la cuerda y corre, instruyó Adam. ¿Entender? No intentes levantarme. Simplemente ponte a salvo. Lee asintió, aunque su expresión sugería que no tenía intención de abandonarlo. Adam comenzó su descenso, controlando cuidadosamente su velocidad mientras Lee manejaba la cuerda desde arriba. Las paredes del pliegue eran de hielo sólido esculpido por el viento y el tiempo en patrones de otro mundo. En otras circunstancias, podría haber encontrado hermosas las formaciones azul-blancas. El leopardo observó su descenso con cansancio, retumbando en lo profundo de su pecho.
Adam habló suavemente mientras se agachaba, usando el mismo tono calmado que podría usar con un caballo nervioso. Fácil ahora. Estamos aquí para ayudar. Simplemente mantén la calma. Ya sea que entendiera sus palabras o simplemente su tono, el leopardo permaneció relativamente quieto mientras Adán llegó al fondo del pliegue. Su pata herida estaba efectivamente rota y el hueso era visible debajo del pelaje blanco azulado. La bestia debía de sentir un dolor considerable. Sin embargo, había esperado pacientemente por ayuda en lugar de atacar. Esto no va a ser agradable para ninguno de los dos, advirtió Adam acercándose lentamente. Pero tenemos que sacarte de aquí. El leopardo lo observó con esos ojos color ámbar que no parpadeaban y luego se acostó deliberadamente, presentándole su pata herida. La acción fue tan comprensiva, tan confiada, que Adam quedó desconcertado por un momento. ¿Realmente lo entiendes? ¿No? Murmuró, arrodillándose junto a la enorme criatura. Trabajando rápidamente pero con cuidado, creó una férula usando pedazos de madera de sus suministros y tiras arrancadas de su propia camiseta. El leopardo permaneció quieto durante todo el proceso, aunque se le escaparon gruñidos de dolor cuando Adam tuvo que manipular el hueso roto. Una vez que la pierna estuvo estabilizada, Adam fabricó un arnés con la cuerda, diseñado para soportar el peso del leopardo sin ejercer presión sobre la lesión. Esta era la parte verdaderamente peligrosa. El leopardo tendría que cooperar plenamente, y aún así, su peso dificultaría el ascenso. «Lee», gritó Adam. «Estamos listos. Recuérdalo, que te enseñé sobre el sistema de poleas. Cuando yo dé la señal, empieza a tirar». El rostro de Lee apareció en el borde del pliegue, con expresión decidida. Ella levantó el pulgar, otro gesto humano que había adoptado. Adán se volvió hacia el leopardo. «Esto va a doler», advirtió. «Pero es necesario mantener la calma. Sin azotes ni lucha contra la cuerda». Como si comprendiera perfectamente, el leopardo murmuró una respuesta que podría haber sido un acuerdo. Adam terminó de asegurar el arnés y luego le dio a Lee la señal para que comenzara a izar. La cuerda se tensó y el leopardo fue levantado lentamente del suelo. Quedó suspendido, y el arnés improvisado distribuía su considerable peso lo más uniformemente posible. Un gruñido de dolor se le escapó cuando el movimiento sacudió su pata rota, pero permaneció quieto, dejándose levantar pie a pie hacia la superficie. Adam lo siguió, usando sus clavos de escalada para ganar agarre en las paredes de hielo. El esfuerzo reabrió sus heridas y la sangre caliente se filtró a través de sus vendajes, pero ignoró el dolor y se concentró completamente en la tarea en cuestión. El leopardo llegó primero al borde. Lee luchó con el levantamiento final. Su pequeño cuerpo se esforzaba por soportar el peso de la bestia. Adam trepó más rápido y llegó al borde del pliegue justo cuando su fuerza comenzaba a fallar. Con un último esfuerzo, se impulsó hasta el borde y luego ayudó a Lee a poner al leopardo a salvo. Los tres se desplomaron en la nieve, exhaustos, pero exitosos. El leopardo yacía jadeante, con su pata herida cuidadosamente separada del suelo. Los miró con lo que parecía ser gratitud en esos ojos color ámbar. Luego, lenta y dolorosamente, se levantó hasta una postura de 3 patas. «Necesitas descansar», le dijo Adam Mkto, aunque sabía que el consejo probablemente sería inútil. Las criaturas salvajes no tenían el lujo de la convulsión. Para su sorpresa, el leopardo cojeó hasta ellos y se volvió a acostar deliberadamente. Esta vez, posicionándose contra el costado de Adam, su enorme cuerpo le proporcionó calor y refugio del viento creciente. Lee sonrió, una sonrisa genuina y plena que transformó sus rasgos alienígenas, y se apoyó en el otro flanco del leopardo. Los tres formaron un círculo improbable de calidez y protección mutua en el vasto y frío desierto de las montañas. Permanecieron allí durante la noche, compartiendo el calor corporal y la vigilancia. Por la mañana, las heridas de Adán habían comenzado a latir nuevamente, y la pata herida del leopardo claramente le estaba causando un dolor significativo. Sin embargo, ambos entendieron, sin palabras,
que necesitaban continuar su viaje. Las montañas eran implacables y quedarse allí era arriesgarse a morir. Con la ayuda de Lee, Adam ajustó el trineo para crear una plataforma donde el leopardo pudiera viajar, quitando peso de su pata herida. La bestia pareció comprender el propósito y se posicionó cuidadosamente en el transporte improvisado. El acuerdo añadió un peso significativo a su carga, pero Adán se negó a abandonar a la criatura que había arriesgado su vida repetidamente por ellos. Partieron nuevamente siguiendo la ruta elegida por Lee. El progreso era dolorosamente lento. El peso añadido del leopardo hacía que cada paso fuera una lucha. Aún así, perseveraron y subieron cada vez más alto en las montañas. Días borrosos en una neblina de esfuerzo, dolor y determinación. Las heridas de Adam se curaron gradualmente, ayudadas por aplicaciones ocasionales de la medicina alienígena del colgante de Lee. La pata del leopardo también empezó a sanar, aunque más lentamente. Al quinto día después del rescate, ya era capaz de caminar por periodos cortos, aliviando a Adán de su peso durante benditos intervalos. El clima se mantuvo, un golpe de suerte que Adam sabía que no podía durar para siempre. Cuanto más subían, más frío hacía y el aire se hacía visiblemente más enrarecido. La respiración se volvió dificultosa y se vieron obligados a tomar descansos frecuentes. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de lucha, llegaron a lo que parecía ser el punto más alto de su ruta, un estrecho paso entre imponentes picos. Desde este punto estratégico podían ver tanto el camino por el que habían venido como el terreno que tenían por delante. Detrás de ellos se extendía la vasta extensión blanca de las llanuras del norte. Más adelante, parcialmente oscurecido por finas nubes, se encontraba un dramático cambio en el paisaje. Las laderas meridionales de la cresta de hielo descendían más abruptamente que las del lado norte, y más allá de ellas se extendía un valle verde y vibrante incluso en invierno, protegido de los duros vientos del norte por la cadena montañosa que acababan de atravesar. Las cálidas tierras, respiró Adán, sin poder creer lo que veía. Tenías razón, Lee. Existe. La expresión de Lee era de pura alegría. Señaló con entusiasmo características específicas en el valle de abajo. Conjuntos de estructuras que debían ser asentamientos, cursos de agua sinuosos, lo que parecían ser campos de cultivo a pesar de la estación del año. Hogar. El leopardo retumbaba junto a ellos, su mirada ámbar fija también en el valle, como si también reconociera el significado de lo que estaban viendo. Descansaremos aquí esta noche, decidió Adam. Mañana comenzamos el descenso. Acamparon al abrigo de un saliente rocoso, protegidos del peor viento. Mientras compartían un bocado de lo último que les quedaba de carne seca, Adam se encontró estudiando a Lee con una mezcla de orgullo y pérdida preventiva. Pronto se reuniría con su gente y su papel en su historia terminaría. El pensamiento fue inesperadamente doloroso. Durante las semanas que duró su viaje, se había encariñado profundamente con aquella niña extraña y resiliente de piel azul y ojos negros insondables. Había demostrado coraje, inteligencia y compasión más allá de su edad. Ella lo había salvado de muchas maneras, tanto como él la había salvado a ella. No solo físicamente, sino por el amargo aislamiento y la falta de propósito de su exilio. Te extrañaré, le dijo simplemente. Lee lo miró sorprendida y luego negó con la cabeza con firmeza. Ella lo señaló a él, luego al valle, luego a sí misma, haciendo un gesto de permanecer juntas con las manos. ¿Quieres que vaya contigo? Natán preguntó. ¿Vivir entre tu gente? Ella asintió con énfasis, con expresión seria. Adam suspiró. No es tan sencillo, Lee. Es posible que tu gente no acepte a un humano. No soy como tú. La respuesta de Lee fue inmediata y decisiva. Señaló al leopardo, luego a Adam, luego a sí misma, dibujando un círculo que los abarcaba a los tres. Diferentes pero conectados, una unidad, una especie de familia. ¿Crees que me aceptarán por lo que hemos pasado juntos? Interpretó Adam. Porque te ayudé a volver a casa. Lee asintió de nuevo,
con una confianza inquebrantable. Adam no estaba tan seguro, pero se guardó sus dudas. No tenía sentido discutir sobre un futuro que aún no se había revelado. Por ahora, bastaba con haber llegado al pasado. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas decisiones. Partieron al amanecer, iniciando el descenso hacia las tierras cálidas. Las laderas del sur resultaron a la vez más fáciles y peligrosas que la aproximación del norte. Más fáciles porque descendían. Más peligrosas porque la nieve era menos estable, propensa a deslizamientos y desplomes repentinos. El leopardo se movía con más confianza ahora. Su pata herida se curaba lo suficiente como para soportar parte del peso. A menudo se adelantaba, probando la estabilidad del camino antes que Adam y Lee. Al mediodía, habían descendido lo suficiente como para que el aire se calentase notablemente. La nieve se disipó, revelando parches de tierra, y de forma increíblemente ocasional, plantas vigorosas. No la vegetación latente y congelada del norte, sino especímenes en activo crecimiento con hojas verdes e incluso pequeñas flores de colores. ¿Cómo es posible?, se preguntó Adam en voz alta. Todavía es invierno. Lee señaló al cielo, luego al suelo, haciendo un movimiento circular con las manos. Quizás algo en la posición del valle o en las características del paisaje atrapaba el calor y creaba un microclima diferente al de las regiones circundantes. A medida que descendían, los cambios se hicieron más pronunciados. La nieve desapareció por completo, reemplazada por una exuberante vegetación que se hacía más abundante con cada hora que pasaba. El aire era cálido, casi húmedo en comparación con el frío cristalino de las montañas. Pájaros de colores brillantes revoloteaban entre los árboles. Sus cantos contrastaban marcadamente con el silencio opresivo de la naturaleza septentrional. Acamparon esa noche en un pequeño claro rodeado de árboles imponentes, como ningún otro que Adam hubiera visto antes. Su corteza era de un morado intenso, sus hojas de un verde azulado vibrante. El leopardo parecía. Fascinados por el nuevo entorno, olfateaban con curiosidad plantas desconocidas, y de vez en cuando, ahuyentaban a los insectos luminiscentes que emergían al caer la noche. «¿Ya estamos cerca?», preguntó Adam mientras compartían una comida de frutas frescas que Lee había identificado como seguras. Ella asintió, señalando un resplandor lejano visible entre los árboles, luces de lo que debía ser uno de los asentamientos que habían visto desde el paso. «Mañana entonces», dijo Adam, con una compleja mezcla de emociones en la voz. «Mañana estarás en casa». Lee le tocó la mano con expresión seria. Ella lo señaló, luego se señaló a sí misma y luego hicieron el movimiento circular nuevamente juntos. «Espero que tengas razón», dijo Adam suavemente. «De verdad que sí». Partieron con las primeras luces del día, siguiendo un camino que se iba haciendo cada vez más definido a medida que se acercaban al asentamiento. La vegetación también creció más ordenada, pasando de un crecimiento salvaje a lo que eran claramente áreas cultivadas, campos de plantas con hojas anchas en forma de abanico y racimos de frutas coloridas. Los trabajadores se movían entre estos campos, figuras de piel azul similares a Lee, pero de tamaño adulto, sus movimientos gráciles y decididos. Llevaban ropa con los mismos patrones intrincados que Adam había notado en las prendas de Lee, aunque estos parecen indicar diferentes roles o estatus. Uno de los trabajadores los vio acercarse y se quedó paralizado. Herramientas que caen de manos repentinamente flojas. Se escuchó un grito, no de miedo, notó Adam con alivio, sino de aparente sorpresa y emoción. Más trabajadores se giraron y el grito se extendió rápidamente por los campos. Lee aceleró el paso y ahora prácticamente corría. Adán lo siguió con más cautela, mientras el leopardo cojeaba a su lado. Observó que la bestia parecía nerviosa y permanecía cerca de él en lugar de avanzar como había sido su hábito. Cuando llegaron al borde de los campos, una delegación se acercó desde la dirección del asentamiento. Un grupo de lo que parecían ser ancianos o líderes según la elaboración de su vestimenta y la diferencia que mostraban los trabajadores. Se movieron con deliberada dignidad,
pero sus expresiones delataron su sorpresa al ver a Lee. Lee se detuvo a una distancia respetuosa de la delegación y luego hizo una serie de gestos que parecían saludos formales. Los ancianos respondieron con movimientos similares, aunque su atención seguía moviéndose entre Lee, Adam y el leopardo. Un paso adelante, una figura alta con una piel con patrones elaborados que cambiaba de color a medida que se movía. Ella habló, su voz musical, igual que la de Lee, pero más profunda, más resonante. Lee respondió, moviendo las manos en gestos expresivos para complementar su vocabulario limitado. Señaló a Adán repetidamente, haciendo movimientos que sugerían rescate, protección, viaje. El anciano escuchó atentamente y luego se acercó directamente a Adán. Ella lo estudió con esos ojos negros sin fondo, su expresión ilegible para la sensibilidad humana. Entonces, para sorpresa de Adán, ella habló en un lenguaje humano muy acentuado pero reconocible. Traes al niño a casa, cruzas montañas, lo salvas de los esclavistas. Cada palabra le parecía difícil de pronunciar, como si su aparato vocal no estuviera diseñado para el habla humana. Sí, confirmó Adán, y luego hizo un gesto para incluir al leopardo. Todos hicimos el viaje juntos. La piel del anciano cambió a un azul más profundo con patrones de color más claro que se extendían por su rostro y sus manos. Se volvió para dirigirse a la multitud reunida en su propio idioma. Un murmullo los recorrió y muchos se acercaron más. Sus expresiones iban desde el asombro hasta la incredulidad y la profunda emoción. El anciano se volvió hacia Adán. Niño tomado. Pasaron muchas temporadas con mamá. Todos creían que estaban muertos. Se tocó el pecho en lo que pareció un gesto de profundo sentimiento. Traes milagros. Antes de que Adán pudiera responder, la multitud se apartó y un hombre alto y fuerte se abalanzó hacia adelante. Su piel tenía patrones similares a los que Adán había notado en la ropa de la madre de Lee. Cayó de rodillas ante Lee, con las manos temblando mientras trataba de alcanzarla. Lee se arrojó a sus brazos con un grito de reconocimiento y alegría. El sonido que surgió de ambos fue la misma nota de dolor que Adán había oído cuando Lee lloró la pérdida de su madre. No es exactamente un canto, no es exactamente un habla, sino una voz cruda y llena de emociones. Padre, explicó él. Anciano simplemente. Adán observó la reunión con un nudo formándose en la garganta. La profundidad de la emoción era palpable y trascendía las diferencias entre sus especies. En ese momento, el dolor y la alegría, la pérdida y la recuperación eran universales. Después de un largo abrazo, Lee se apartó de su padre y se volvió hacia Adán. Ella habló rápidamente con el anciano, quien escuchó atentamente antes de dirigirse nuevamente a Adán. El niño dice, eres un héroe. Cruzas montañas en invierno. Luchas contra los depredadores. El anciano señaló su pecho vendado. Arriesgar la vida. Adán meneó la cabeza. Nos ayudamos mutuamente a sobrevivir. No podría haberlo logrado sin ella. O sin nuestro amigo aquí. Colocó una mano sobre la enorme cabeza del leopardo. La piel de los heles se ondulaba con patrones que Adán no podía interpretar. Ella conversó brevemente con los otros líderes y luego se volvió hacia él. Eres bienvenido entre Lee y Sara. Hizo un gesto para abarcar a su gente. Aquí estás en casa, si lo deseas. Adán parpadeó sorprendido. ¿Me aceptarías? Un humano. La expresión del anciano se transformó en lo que podría haber sido una sonrisa. Mucho tiempo atrás, humanos y Lee y Sara, amigos, antes de la llegada de los esclavistas, antes de la guerra, señaló a Lee y al leopardo. Muestras un espíritu auténtico, proteges a la niña, sanas al cazador. El término que usó para el leopardo sugería respeto, reconocimiento de una inteligencia afín en lugar de un simple animal. El padre de Lee se acercó, todavía de la mano de su hija. Le habló a Adán a través de la traducción de los ancianos. Mi hijo vive gracias a ti. Mi casa es tu casa. Mi familia es tu familia. Se tocó el pecho,
luego el de Adam en un gesto formal. Deuda de sangre. Adam estaba abrumado después de años de exilio, de creerse completamente solo en el mundo. Que le ofrecieran no solo refugio, sino también pertenencia, era casi incomprensible. Gracias, logró decir. Sería un honor. Lee le sonrió radiante, con expresión reivindicada. De alguna manera, sabía que este sería el resultado. Tomó su mano y la de sus padres, uniéndolos en un gesto de conexión que no necesitaba traducción. El anciano volvió a hablar a la multitud reunida y se oyó una ovación, un sonido armonioso, distinto de cualquier celebración humana, pero inconfundible en su alegría y bienvenida. El leopardo rugió junto a Adam, aparentemente presintiendo el giro positivo de los acontecimientos. Mientras la multitud avanzaba para escoltarlos al asentamiento, Adam contempló las imponentes montañas que habían cruzado. Desde este lado, la cresta de hielo parecía aún más formidable, sus picos brillando blancos contra el cielo azul, una barrera que había mantenido separados a estos dos mundos durante generaciones. Sin embargo, la habían cruzado, un pequeño grupo de marginados, un exiliado humano, un niño alienígena y una criatura criada para la caza que había optado por la protección. Habían desafiado lo imposible mediante la confianza mutua y la determinación compartida. Al mirar hacia el asentamiento, con sus elegantes estructuras y los rostros acogedores de la gente de Lee, Adam sintió algo que no había experimentado desde antes de su exilio. Quizás ni siquiera entonces. Sintió que volvía a casa.